también traje, pero me lo imprimió Andrea. Una copia más grande por un problema. Eddie, por esas vueltas de la vida, yo, bueno, desde hace ya muchos años vengo levantando la bandera de la educación popular y comunitaria y trabajo y articulo mucho con los jardines comunitarios. Y Eddie fue el primer responsable de la guardería, como le decían en esa época, hoy le diríamos jardín comunitario, allí en Cuba, ¿no? Y bueno, él participó, pero me gustaría, pues no le quiero errar, porque le pedí permiso si lo podía contar y no quiero errarle en nada. Él es una de las víctimas, por supuesto, y un sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, y me gustaría, Eddie, que nos pudieras compartir brevemente lo que sucedió con Mónica. Bueno, primero agradecer el exceso de elogio de ese equipo, cuando te elogian así, todo es poco. La expectativa es demasiado alta, digamos. Un poco lo que comenta ese equipo, bueno, fui parte de esa experiencia que se llamó la guardería, que fue en la época de la dictadura militar, que se hizo en La Habana. Esa experiencia tuvo que ver con que, bueno, todos saben lo que fue la dictadura y que secuestraba y torturaba no solamente a compañeros y compañeras, sino a los hijos y a las hijas, y los torturaban delante de ellos, o los hacían desaparecer y los entregaban a otra familia. Eso significó que, de la experiencia a la cual yo pertenecía en esa época, que era Montoneros, se decidió hacer una guardería, lo que se llama, en realidad no fue una guardería, fue la casa donde vivieron chicos de compañeros y compañeras que entraban y salían del país, y mientras eso sucedía, para estar resguardados, dado que la dictadura operaba en el exterior, La Habana era el único lugar de tranquilidad donde esos compañeros y compañeras estaban tranquilos y seguros que a sus hijos no les iba a pasar nada. Y esto tiene que ver porque en marzo del 80, cuando termina esa experiencia para mi compañera en ese momento, Mónica, la madre de dos de mis hijos mayores, nos fuimos a hacer una tarea a Brasil. Yo viajé primero, alquilé una vivienda y eso, ya venía con posterioridad viajando con otro compañero cuyo nombre es Horacio Campiglia, y viajaban juntos desde Panamá, haciendo escala en Venezuela, a Río de Janeiro. Yo los esperaba ahí, y nunca llegaron a la cita en la cual yo los esperaba. Ellos me llamaban por teléfono, me decían, esperanos, que ya salimos. Yo había alquilado una casa, todo preparando nuestra residencia en Río de Janeiro. Y después, a los 10 años, me entero qué es lo que... Ella estaba detenida, desaparecida. Me entero a los 10 años porque el Departamento de Estado en Estados Unidos desclasifica información cada tantos años, cada 10 o 20 años desclasifica información. Y entonces resulta que nos enteramos cómo sucedió, que fueron con un avión desde Campo de Mayo, bajaron en el aeropuerto del Galeão en Río de Janeiro con acuerdo de la dictadura en ese momento de Brasil, los secuestraron en la pista y los trajeron a Campo de Mayo. Esto es lo que comúnmente se denominó el Plan Cóndor, que fue un plan que se había pergeñado allá por 1975 en una reunión que había convocado Pinochet en América Latina, con acuerdo del gobierno de Estados Unidos. Y lo interesante de esto es que en ese relato, en esa información desclasificada, donde había algunas cosas ennegrecidas que no podías enterarte, sí estaba claro que había un oficial del ejército argentino que le informaba a un representante de la embajada de Estados Unidos cómo había sido la operación, quiénes habían participado y qué había sucedido. Esto para dar una imagen del grado de vinculación y de subordinación, si se quiere, que había entre las dictaduras y el Departamento de Estado. Bueno, esa fue un poco la experiencia de la desaparición de Mónica, que obviamente hoy sigue como una detenida desaparecida más. Y es cierto que hay que repudiar y el peligro que esto significa, porque de alguna forma, ahora que pasan 40 años de democracia, de alguna forma
la democracia se sustentó en la vigencia de los derechos humanos como repudio al genocidio que produjo esa dictadura. Y es la primera vez que hay una política que repudia tanto los derechos humanos como derecho a la vida, como el derecho humano como derecho social, porque no lo dijo Villarroel, que fue que sería la candidata a vicepresidenta, lo dijo Milei, que es el candidato a presidente, que lo peor que nos puede pasar y que nos pasó en la historia es la justicia social. Entonces me parece que hay un repudio a los derechos humanos como fundante de la democracia, pero desde una perspectiva integral. Hay un repudio al hombre como portador de derechos, como sujeto portador de derechos. Ahí es más barato, mano de obra esclava, es mucho más económico, ¿no? Evidentemente, para este sector del capitalismo. Bueno, eso, nos fuimos por la otra. Yo te quería decir que me llama la atención eso positivamente, el de poder laburar, hacer política y hacer poesía, pero de alguna forma, no digo la política como disputa de poder, pero la militancia como compromiso social es también poesía, y entonces estás en la misma frecuencia gran parte del día. Tal cual, sí, y además uno también admira justamente a esos compañeros que en medio del vértigo de la militancia y la política y demás, también han hecho poesía mucho mejor que yo, por supuesto. Digo, el primero que pienso es Juan Gelman, ¿no? Paco Urondo, digo, un montón de compañeros que han podido tener una obra escrita mucho más interesante que la mía, pero aún siendo activamente militantes, ¿no? Me trabé porque pensaba en Rodolfo Walsh, ¿no? En la carta a la dictadura militar, que escribió un día antes de que lo agarraran, digamos, lo desapareciera. Había muerto la hija, ¿no? En una emboscada, y la luz, en medio de ese dolor de Rodolfo Walsh, la lucidez que tuvo para escribir esa carta, ¿no? Así que, bueno, tratamos de seguir las huellas de esos enormes compañeros. Antes de leerla te voy a decir otra cosa para tu envidia. Conocí a Julio Cortázar. Y un fuerte aplauso también a Eddie. A ver, no sabía esto, ¿eh? Esta no la sabía. Fue que desaparece mi compañera. Yo tenía mis dos hijos que eran muy chiquitos y nos fuimos 2 años a Barcelona antes de volver a la Argentina. Yo haciendo, bueno, en ese momento tareas de responsabilidad en derechos humanos, porque tenía un hermano desaparecido y mi mamá es madre fundadora de las Plazas de Mayo y mi compañera. Y hay una reunión en París que se llamó el Coloquio de París, que era una reunión de derechos humanos. Y viajé a París y fui a ese coloquio. Y oh sorpresa, estaba Cortázar y estaba solo, parado en un costadito. Yo aparte hacía crónica para una radio que nosotros teníamos, que se llamó Radio Noticias del Continente. La radio que escucha mucha gente, era para los más jóvenes, no van a saber, de onda corta, transmitía desde Costa Rica, y yo hacía de cronista en el exterior. Y me acerqué a Cortázar y le dije si le podía hacer una entrevista, y para sorpresa mía me dijo, sí, no hay ningún problema. Nos fuimos de ese evento a un salón contiguo, no había nadie, nos metimos ahí y le hice la entrevista que la mandé, donde una de las cosas que me sorprendió que él dijo es que la dictadura le había dado sentido a su exilio, porque él vivía como un exiliado en París, y bueno, y la dictadura genocida que no lo dejaba volver a la Argentina, le había dado sentido a su exilio. Así que, bueno, te cuento esta anécdota de Cortázar. Un regalo para vos. Un motivo más para la admiración. Bueno, vamos a ver si verla veo con esta letra que me la imprimió Andrea. Palabras, se llama este poema. Trae palabras en la boca, el desaparecido. Palabras agujereadas por las balas, por el tiempo. El desaparecido trae palabras. Dicen que en su sangre hay un colibrí con alas que se agitan rápido, a 30.000 muertos por segundo. Hasta ese momento, dicen, nadie había visto un pájaro llorar. El desaparecido viene. Viene noche, viene espuma, viene miedo, a encontrar su sitio, sus papeles,
su punto medio entre dos abismos. El desaparecido trae palabras, también en su corazón arden.